De pronto se, de pronto se me va el avión. Pero bueno, como les comentaba, la sesión de hoy tiene el objetivo fundamental de darles 5 recomendaciones, y estas son recomendaciones mías, o sea, no vienen de ningún libro, no las saqué de ningún manual, sino vienen de mi experiencia haciendo mi tesis de licenciatura, haciendo mi trabajo de titulación de la especialidad, en torno a cómo podemos o cómo pueden ustedes empezar a acercarse a la realización de su marco teórico. Esta parte que por diferentes temas conceptuales y diferentes cuestiones de aprendizaje puede ser la que nos presente el mayor reto, la que nos genere mayor inseguridad en cierto sentido, la que nos pueda generar mayores problemas, ¿no? Entonces, por ello es que el día de hoy vamos a platicar sobre eso. No sé si en este sentido hay alguien que quiera comentar algo, que quiera hacer alguna pregunta antes de que empecemos propiamente, o ya nos arrancamos. Ustedes digan, ustedes mandan aquí. Aunque yo hable mucho, ustedes son quienes mandan. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces creo que me arranco con la presentación de hoy, ¿vale? Aquí está. Ahí va, ¿vale? Bueno, creo que ya ahí se ve la pantalla. Hoy vamos a hablar, o más bien, hoy les voy a decir 5 recomendaciones para iniciar su marco teórico. No sé si a ustedes les pasó, pero yo hoy que puse la fecha del 1 de octubre, ya sentí que se me acabó el año. Pero bueno, entre paréntesis. 5 recomendaciones para que inicien su marco teórico. ¿Ok? Solamente es para que comiencen este acercamiento a la parte de su tesis que, como les decía, puede ser aquella que nos presente mayor problemática, mayor duda, en cierto sentido, ¿no? Y entonces, bueno, la idea de la sesión de hoy, pues es que justo podamos platicar sobre estos temas. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, abran su micrófono, interrúmpanme, por favor, porque si no, nunca me voy a callar, ¿vale? Ok. Primera, esta es bien importante. Y de verdad, sí es bien importante y es clave que la sigan, ¿no? Ahora sí que todos estos, como siempre, son recomendaciones, no son reglas, no son absolutos, pero estas sí se las aviento de cuates, así de cuates, en serio, de verdad. Cuando ustedes elijan la teoría, que muchos de ustedes ya lo hicieron, vayan por el libro, y así lo hablo en singular, que sea o el más importante para su teoría, hablando de realismo clásico, evidentemente, pues, Morgenthau, ¿no? Política entre las naciones. Hablando de interdependencia compleja, sin duda sería Power and Interdependence de Keohane y Nye. Y cada una de las teorías va a tener al menos un libro clave, o si no, si por ejemplo es una teoría que tiene diversas escuelas, que tiene diversos autores, como podría ser la sociología histórica, por ejemplo, pues la recomendación es que elijan un autor y lo utilicen como su teoría. ¿Esto por qué? Bueno, muchas veces las teorías, al ser tan abstractas, al ser tan extensas, al ser tan complicadas de entender en algunos de sus conceptos, nos pueden presentar un gran problema, que es que como no les entendemos o como nos da inseguridad y decir, sí la habré entendido, sí la entendí bien, y si no la entendí bien, mejor me voy a asegurar que la entendí leyendo un montón de papers de fulanos y de fulanas que me interpreten la teoría. Esto tiene un gran problema, que es que al final yo no estoy usando a mi teórico, yo no estoy usando a Morgenthau, yo no estoy usando a Keohane, ya no estoy usando a Nye, ya no estoy usando a Susan Strange. Estoy usando a fulanito Pérez, estoy usando a Susanita algo, interpretando al autor, ¿ok? Y acuérdense que nosotros, también como autores, que ustedes ya son, y asúmanse como tal, cuando están haciendo su tesis, ustedes como autores van a tener una interpretación de las cosas. Y esa interpretación va a estar limitada y va a estar influida por muchas cuestiones,
como puede ser nuestro contexto histórico, evidentemente, los contextos económicos, la ideología política, nuestros contextos socioculturales, todo este tipo de cosas que todo el tiempo estamos cargando y todo el tiempo llevamos con nosotros, querramos o no, pues al final va a terminar influyendo en lo que nosotros escribamos. Por eso les he dicho desde el inicio que valoren la importancia de la tesis en términos de que es un trabajo profundamente personal. Cada libro que ustedes escriban en su vida lo va a hacer. Y este es el primero, ¿ok? Y es un proceso profundamente personal. Esa investigación va a tener una gran carga de ustedes, de cada uno de ustedes. Tal vez no lo noten cuando lo hagan, pero esta carga va a estar ahí presente y va a estar de manera constante. Entonces, lo que puede ocurrir, y es algo bien común y por eso se los digo y de verdad les digo, todo son recomendaciones, siempre son recomendaciones. No hay absolutos, no hay fórmulas mágicas. Si hubiera fórmulas mágicas, créanme que de verdad yo se las pasaría, porque yo no quiero verlos sufrir con su tesis, yo no quiero verlos padecer esta problemática. Si hubiera una fórmula mágica, si hubiera una fórmula matemática para decir, haces esto, esto y esto, y entonces vas a tener tu tesis, yo se los diría de verdad, pero no existe. Lo que tenemos que hacer, pues, es trabajar, es leer, es retarnos a nosotros mismos en este sentido. Y es por ello que, de verdad, esta recomendación es bien, bien importante, y lo recalco. Vayeri, que estés muy bien. Eh, lo recalco muchísimo. Esta sí no es una regla, pero de verdad tómenlo como recomendación. No se llenen de textos interpretando su teoría. Lean a sus autores, o a su autor, o a su autora, dependiendo del caso, de la teoría que hayan elegido. Si es necesario, reléanlo, algunos párrafos que no les queden claro. Y bueno, ahorita vamos a ir a la segunda, que es tomar notas, pero se las adelanto mucho. Hagan todas las notas que ustedes quieran hacer. Pero eviten, en medida de lo posible, de verdad evítenlo, mezclar al autor principal con otros autores que lo interpretan, ¿ok? O sea, imagínense que, por ejemplo, para acercarme yo a la interdependencia compleja, leo una tesis de alguien que utilizó la interdependencia compleja como marco teórico. Yo ahí no estoy leyendo el libro de Kyohei Ninae, no estoy leyendo la teoría, estoy leyendo una interpretación de la teoría. Y eso tiene un sesgo, eso tiene una ideología detrás. Entonces, con esto, y perdón por ser tan reiterativo, pero de verdad tengan mucho, mucho, mucho cuidado, ¿ok? Porque además lo que puede pasar es que nos vamos a encontrar con, imaginen por ejemplo, la teoría clásica, y menciono esta siempre porque es la que creo que todos conocemos de entrada. El realismo político, el realismo clásico de Morgenthau. Imaginen leer un libro que lo interpreta, o un texto, un paper, lo que sea, que lo interprete en los 80s, uno en los 90s, uno en los 2000 y uno en la década pasada. Los cuatro pueden ser cosas completamente distintas. Y al final nosotros estamos viendo la visión de cuatro personas, de las cuales ninguna es Morgenthau, y cuatro interpretaciones diferentes, sí, sobre el mismo libro, pero que no funcionan de la misma manera, ¿no? Es como cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, leen un libro, una novela, el que sea. Evidentemente hay personas a las que les gusta, personas a las que no, y personas que lo pueden interpretar de una u otra forma. ¿No? Ese libro me hizo llorar. Ah, no, pues fue un libro que a mí no me causó nada, ¿no? O sea, son demasiadas cosas las que están allá adentro para que generen este tipo de emociones en nosotros, o para que despierten ciertas cuestiones o no dentro de nosotros. Entonces, esto sí es bien, bien importante. Cuando escojan su teoría, también escojan su libro, y lo hablo en singular, su libro base para esa teoría. Oye, pero es que yo quiero usar las cuatro diferentes interpretaciones de esta teoría. Híjole, te vas a meter en problemas.
¿no? Porque vas a tener que usar 4 autores distintos, 4 visiones del mundo distintas, y tú vas a ser el encargado de conciliarlas. ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿para qué meterse en problemas cuando puedes escoger un libro? Entonces aquí sí, fuente directa. Oye, es que yo escogí la interdependencia compleja, pues entonces el libro muy seguramente va a ser Poder e Interdependencia de Kyohei Ninai. Oye, pero quiero leer el ensayo de no sé quién sobre cómo se actualiza el siglo XXI. No, vámonos al libro. Tú haces tu actualización solita, tú haces tu actualización solito, ¿ok? Porque esto nos puede meter muchos sesgos. Y los sesgos al final van a terminar jugando en nuestra contra. ¿Ok? Porque además acuérdense que no todo el mundo tiene el rigor académico que ustedes. No todo el mundo va a citar de la manera en que se debe de hacer. Y entonces imagínense que una persona da a entender que tal cosa la dijo Kyohei o la escribió Kyohei Ninai y resulta que no es cierto, que es su interpretación de lo que dijo o su traducción. Entonces, ahí podemos entrar en un sesgo bastante complicado y podemos entrar como una especie de teléfono descompuesto que evidentemente va a terminar jugando en contra de ustedes. ¿Ok? Entonces, primera recomendación. Ya la mayoría de ustedes escogieron su teoría. Agárrense fuerte de su teoría. No la van a soltar durante un ratito. Escojan un libro, bueno, un autor, si fuera el caso, y un libro, en el caso de teorías que tienen múltiples autores o diferentes corrientes, y no sobrecarguen su mente con interpretaciones o información relativa a la teoría. Váyanse a la teoría directa, nada más. ¿Ok? Estoy siendo muy enfático, pero sí es algo que, de verdad, esta sí es de cuates, de cuates, de cuates, en serio. Esta es la mayor recomendación que yo les puedo dar sobre el marco teórico. Porque yo cometí el error de leer interpretaciones. Y me metí en un problemón que ya no sabía ni qué había dicho Kyohei y Nai, ni qué decía el otro fulano, que además lo interpretaba mal, y que bueno, ¿no? O sea, tuve casi que hacer un reset de mi cerebro, lo cual es muy complicado. Entonces, bueno, no lo intenten en casa ustedes, ¿vale? Como recomendación, nada más. Yo no los quiero ver sufrir, de veras. Punto número 2. Durante el proceso de lectura de su teoría, les digo, si es necesario, relean párrafos, relean capítulos completos. No es agradable, a nadie le gusta tener que releer lo que ya leyó, pero a veces con la teoría es necesario. De pronto los autores tienen unas cosas tan enredadas que es importante y es necesario. Hagan todas las notas posibles. Si ustedes tienen copias, tienen el libro y les encanta subrayar los libros, háganlo, ¿no? Si no, hagan sus notas, citas textuales, conceptos importantes, escriban en un cuaderno todas las notas de ese libro de teoría. Si no dedican un cuaderno completo, porque ya tal vez sea demasiado, pues por lo menos sí, la parte de un cuaderno, la parte de sus apuntes, como yo se los mostré en algún momento, como ustedes quieran, pero hagan todas las notas que ustedes puedan y sobre todo, y esto es algo que estoy seguro que les va a pasar de por sí, pero contemplenlo y tómenlo en cuenta, cuando ustedes vayan leyendo la teoría y lean un párrafo, van a decir, ah, sí, claro, esto se relaciona con mi tema de esta manera. Apunten eso también, porque en el momento se les ocurrió, en el momento se dieron cuenta y dijeron, ah, perfecto, sí, esta es la teoría porque tiene que ver con esto. Pero cuando se pongan a escribir, se les va a olvidar. Acuérdense que dicen por ahí, más vale la peor letra que la mejor memoria. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita me acordé de un compañero de la universidad que tenía una letra tan fea que ni él la entendía. De verdad, era espantoso. Digo, yo creo que ninguno de ustedes llega a ese punto, pero si fuera el caso, pues en la computadora hagan las notas, ¿no? Pero bueno, sí hagan estas notas, porque además esto les va a reafirmar su elección. Si yo escogí una teoría, dice Manuel que debió de haber sido médico, sí, ¿no? O sea, yo creo que le hubiera quedado. Lo peor es que ni las personas de la farmacia le hubieran entendido probablemente, ¿no? Porque sí era una cosa bastante, bastante complicada, ¿no? Pero bueno.
hagan todas las notas posibles y van a reafirmar de manera constante el tema, ¿no? Por ejemplo, si yo elegí el realismo político como mi teoría, pues entonces cuando lo vaya leyendo, el librote este de Morgenthau, me voy a encontrar con que me va a decir de manera constante, sí, y el interés nacional en términos de poder, anclado en términos militares, por ejemplo. Y entonces en ese momento iba a decir, ah, pues sí, mi tema se liga perfectamente porque mi actor principal utiliza el ejército como esta demostración del uso de la fuerza, ¿no? Hay una parte donde Morgenthau dice que no solamente es el uso de la fuerza militar, sino también la demostración del mismo, como los desfiles de Corea, de Irán, de Rusia, etcétera, etcétera, de los propios gringos que hasta en el Super Bowl avientan sus avionzotes militares ahí, nada más para presumir que los tienen, ¿no? O incluso lo que vimos hace poquito en México, ¿no? Estas son demostraciones de poder ligado al poder militar. Entonces, si mi actor está relacionado, lo reafirmo. E incluso como proceso mental me sirve mucho para saber que hice una buena elección de teoría. Si, ah, no, sí elegí bien. Sí elegí bien. Y en el siguiente tema me va a pasar lo mismo. Y créanme que eso les va a servir mucho, ¿no? Entonces, hagan todas las notas posibles. Si quieren subrayar, subrayen. Si quieren hacer transcripciones a mano en computadora, háganlas. Pero sí, de verdad, tomen las notas. Porque de momento van a decir, ah, sí, claro, esto está buenísimo. Pero cuando tengan que redactar, se les va a olvidar. ¿Ok? Porque aparte puede que haya muchas cosas, o sea, que sean muchos factores los que incidan para que ustedes digan esto está buenísimo o esto no está buenísimo, esto me va a servir mucho, esto no me va a servir mucho. Mejor hagan notas en el momento de página tal, este, tiene esta información que se vincula con mi tema de esta manera, ¿no? Ustedes sabrán cómo hacen sus notas, si lo hacen así de rápido, si son muy específicos, como ustedes quieran. Sí, Noemí, adelante. Gracias. Fíjate que yo hago algo, no sé si tú me puedes decir si es correcto o no, pero por ejemplo, yo tengo mi índice y entonces en el índice ya tengo temas y subtemas. Entonces, conforme voy leyendo, lo que yo hago es, siento que a veces, depende si uno tiene tiempo o no, pero regularmente, mientras más tiempo se optimice, mejor. Entonces, yo no hago fichas bibliográficas, lo que hago es ir redactando de una vez en mis subtítulos o títulos la idea que voy encontrando. Entonces, yo lo junto todo, o sea, conforme voy leyendo, voy redactando y luego ya le doy una leída a todo para ver si sí casa, si sí coincide, y si no, ya lo quito. Y si algo creo que no va ahí, pero tal vez me puede servir, lo pego en otro documento de Word y le coloco ahí como subtítulo de ideas o temas que pueden ser incluidos en el documento. Entonces, así lo voy haciendo, uno, para optimizar tiempo y dos, para ir escribiendo de una vez, porque a veces el miedo que tenemos es empezar a escribir. Entonces, si colocamos todas las ideas de una vez que vamos encontrando, siento que después ya no es como empezar con la hoja en blanco, pero no sé si tú crees que estará bien así, porque así es como yo siento que se me facilita un poco. Sí. Pues mira, yo creo que está bien en términos pues de que a ti te funcione, ¿no? O sea, aquí justamente cada quien debe de buscar las técnicas que más le funcionen. A mí, como yo les había comentado, algo que me funcionaba mucho era escribirlo a mano. Se supone que hay un proceso cerebral que si escribes a mano te reafirma un rollo así. No, no sé, a lo mejor nada más, pues cada quien les va a funcionar de manera distinta. Entonces, finalmente lo que a ustedes les funcione es lo que ustedes deben de hacer. Y en este caso, Noemi, si a ti te funciona, pues adelante, ¿no? Continúa de esa manera. Y mencionas un punto bien importante. O sea, al final, lo que da más miedo es empezar a redactar. Yo creo que los primeros dos párrafos de todo es lo que te da más miedo. Que créanme, muchas veces se terminan quitando, ¿no? Y los terminas cambiando al final. Pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Entonces, al final, y no empiecen con el título y Universidad Nacional Autónoma. No, eso no es redactar, ¿no? O sea, porque ya me pasó una vez. Cuando yo daba clases, una chica me decía, ay, es que no puedo avanzar en el trabajo final. Dije, ¿pero por qué?
A ver, muéstrame qué llevas. Y llevaba nada más el encabezado, los títulos, nada más he hecho esto. Y digo, pues es que eso no es el parte del trabajo. Si no me pones carátula, no pasa nada, ¿no? Igual, ustedes sí tienen que poner Universidad Nacional Autónoma de México y todos sus datos, pero créanme que no es importante que lo hagan ahorita. Con eso no se empieza, ¿vale? Entonces, cuando ustedes empiecen a redactar, también esto les va a ayudar mucho. Saber, como lo habías comentado en algún momento, que tengo una, dos, tres cuartillas. Ya no estoy en cero. Ese proceso también es bien importante. Y entonces lo que nos dice Noemí, si a ustedes les puede funcionar, pues adelante también tómenlo. Y como Noemí, y a Noemí le funciona. Entonces, sin duda es una técnica que es útil para ella y que se vale. Nada más una recomendación, no sé si lo haces, Noemí, si no, pues sí, reafirmarlo o sea, para el resto, si lo quieren hacer así, también pongan de qué página sacaron esa cosa, del autor o de la autora, ¿no? Sí, pienso, lo que copio, lo pienso como, perdón, voy a aclarar mi mente. Lo escribo pensando en que va a ser como que sí va a ir en la tesis. Entonces le coloco normas APA, lo cito como que fuese norma APA y si por ejemplo, jalo una idea, el autor dice que la guerra es importante para los países, por ejemplo, es algo tonto ahí que se me ocurrió. Pero entonces yo agrego lo que dice el autor, lo cito con normas tapa y luego si se me ocurrió una idea sumado a eso, de una vez lo apunto. Entonces, por ejemplo, lo puedo apuntar ya redactado como en el documento o solo puedo colocar entre paréntesis, esta idea me sirve para explicar esto y esto y esto y esto y esto. Y lo dejo ahí y sigo. Así lo hago. Ah, perfecto, o sea, sí, nada más esa parte, sí. Tomen notas a mano, tomen notas en la computadora, subrayen en el libro, lo que sea. Si hacen subrayados en libro o en copias, yo les recomiendo usar, a ver si sé dónde está. Sí. Denme un segundito. Yo les recomiendo usar de este tipo de banderitas, ¿no? Que son sumamente útiles para señalar las hojas, para que sepan dónde hay algo importante. Digo, luego el libro trae un montón, ¿no? Pero bueno, al final ya saben dónde está. Porque créanme que es bien complicado, es súper tedioso decir, yo algún día lo leí, yo sé que lo leí en ese libro, pero para saber dónde está, y ahora, si eso les pasa en un libro de 100 páginas, pues medio podemos ahí ir escaneando. Pero si les pasa con Morgenthau, pues imagínense, buscar dentro de 1000 páginas no está divertido, ¿no? Entonces sí, tomen notas, pongan la página, pongan estas banderitas si es necesario. Dice Pam, es lo peor, sí, es horrible, ¿no? Y seguro nos ha pasado a todos decir, yo leí eso en este libro, pero pues ¿dónde? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, bueno, yo por eso justo a partir de eso me acostumbré a tomar las notas y yo las notas siempre las tomo con página. Yo hago citas textuales, copio citas textuales a mano y siempre pongo la página. Ya si me sirve o no es otro tema, pero por lo menos ya tengo ahí. En caso de utilizarlo, ya sé de dónde lo tome, ¿vale? Pero entonces esta parte es importante porque además, como aquí dice, va a reafirmar su elección. Conforme ustedes vayan leyendo, digan, no, pues sí, sí hice una muy buena elección de teoría, sí se vincula, sí está relacionado. Esto también tiene que ver con mi tema. Y eso incluso en términos de motivación, va a impactar de forma positiva. Tercero, ya cuando dice Noemí, yo ya he empezado, así empiezo la redacción. Está bien. Cuando ustedes se enfrentan a este hermoso momento de tener su Word en blanco y decir, ¿y cómo empiezo? ¿Y qué le pongo? ¿Qué hago? Después de que ya pusieran Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y todo eso, ¿y cómo voy a empezar a redactar? ¿Cómo se empieza esto? ¿Qué es lo primero que tengo que poner? Bueno, como recomendación, hablen un poco de su tema y del por qué seleccioné. Ustedes ya lo vimos aquí, estos tres conceptos que son importantes y que además suenan como bien intensos en la academia, ¿no? O sea, como para pantallar. Paradigma, enfoque teórico y teoría. O sea, tal cual. Para este trabajo se eligió una teoría del paradigma estatocéntrico,
ya que los dos actores principales de esta investigación son estados. El enfoque teórico fue un enfoque realista por tal, y se eligió la teoría de la interdependencia compleja, ya que esta teoría otorga un análisis multidimensional de cómo varios elementos se conjugan para generar tanto una problemática como las soluciones a la misma, y en el tema y en el tema central de esta investigación, esto ocurre de la siguiente manera, ¿no? Pues estoy hablando en términos muy generales. Ustedes ya saben en este momento por qué eligieron la teoría que eligieron. Ya me lo dijeron a mí, ya lo platicamos. Eso es lo que tienen que escribir. Difícil en términos de contenido no es, porque ya me lo dijeron a mí y me lo explicaron muy bien. Difícil en términos de plasmarlo al papel, sí, porque nos da miedo, básicamente. Pero el día que ustedes se atrevan a entrarle realmente al Word, se van a dar cuenta que el Word no muerde. Acuérdense de darle nada más continuamente al disquito, porque si hay algo que se siente horrible es que se pierda tu información. Pero bueno, ¿no? Y Sí, no. citar bien para que no tire esos errores, como los que yo te estaba preguntando en WhatsApp, ¿te acuerdas? Y al final Sí. me tiró 100% plagio. No sé si los programas antiplagio no detectan normas APA 7, pero tuve que redactarlo de otra manera. Entonces, Pues, como que, bueno, no sé, para los que están usando normas APA, como tener mucho cuidado con eso, porque a veces se cita así como dice normas APA, pero creo que algunos detectores de plagio, no sé si no están actualizados, pero tiran problemas. mira, yo parto del hecho de que, algo que les he dicho en varias ocasiones, que las normas APA son la cosa más horrible del mundo. O sea, yo creo que las creó alguien que odiaba a los estudiantes y solo quería molestar. Entonces, bueno, al final, pues, por eso les digo, si pueden evitar eso, háganlo, porque con los otros métodos de citado, lo del parrafito que les enseñé queda perfecto, ¿no? E incluso si lo meten a uno de estos programas, no les arroja absolutamente nada y les arroja que está bien citado. Entonces, bueno, yo digo que tiene que ver con que las normas APA son horribles, pero probablemente sí tiene que ver con que no está actualizado. Luego, las reglas pueden cambiar en ciertos aspectos. Entonces, bueno, por ahí hasta incluso el tipo de letra puede ser lo determinante. Muchos temas, ¿no? Que ahí pueden influir. Entonces, bueno, ahí sí simplemente habrá que tener cuidado con eso. Pero sí, digo, ustedes ya saben cómo se cita. Finalmente ya cada uno sabe qué estilo debe de ocupar para su tesis. Y en este caso, pues bueno, empiecen la teoría platicándonos esto que ustedes ya lo saben. Ya me lo dijeron a mí. Háganlo, de verdad. Empiecen a abrir el Word, empiecen a enfrentarse a esta hoja en blanco y de verdad no empiecen escribiendo qué universidad son, cómo se llaman, quién es su asesor o su asesora, ¿no? Empiecen de veras, ¿vale? Bueno, me voy a la siguiente. Ya que hice esta introducción a la teoría, ya que expliqué en términos generales de qué va la teoría, así muy generales, y sobre todo por qué la elegí. Ustedes ya lo saben, nuevamente ya me lo dijeron a mí. El siguiente paso, que viene de la mano de la lectura que ustedes hicieron y de las notas que ustedes hicieron a partir de esta lectura, es señalar cuáles son los conceptos más importantes. Acuérdense que ustedes, en el momento en el que deciden hacer su tesis, pasan de ser estudiantes a ser autores y autoras. ¿Ok? A partir de ese momento, ustedes son investigadoras, investigadores, y cualquier persona que se dedique a la investigación y a la escritura, uno de los temas fundamentales es que debe de explicar las cosas pensando en que quien lo va a leer, sus lectoras o sus lectores, no saben sobre el tema. ¿Ok? O sea, no podemos partir del hecho de que quien me va a leer son puros doctores, son puros eruditos en el tema. Hay que partir de que nos puede leer cualquier persona. Y yo siempre les digo, imagínense que en 4 o 5 años, cuando ya haya clases presenciales de vuelta en nuestras universidades, alguien llegue a FES Aragón
una persona con interés en temas históricos, pero que esté estudiando relaciones internacionales, una persona que además sea un fanático y le guste mucho y un apasionado del Segundo Imperio Mexicano, y se meta a el catálogo de tesis de la UNAM y vea que Ricardo Bermúdez, de esa misma FES, de esa misma carrera, escribió una tesis ya sobre el tema, sobre el Segundo Imperio. Y entonces la consulte y la empiece a leer. Evidentemente, si llega un punto en el que Ricardo le está hablando a puro doctor en historia y a pura gente que conoce el tema de manera experta, pues probablemente no le sea tan útil, ¿no? Pero si esta misma persona se encuentra con una tesis que nos explica las cosas desde lo que puede parecer más básico, seguramente le tendrá un mayor impacto, ¿no? Y lo mismo para una persona que entre a la misma FES Aragón y que entonces esté interesada en temas del Ártico, o cualquier persona dentro de la UNAM, dentro de cualquier universidad que quiera investigar, se va a encontrar ahí con la tesis de PAME, que nos explica las cosas desde lo básico, desde lo fundamental. ¿Ok? Sí, exacto, y va a pasar, ¿no? Seguramente va a pasar. O sea, ustedes también piensen que en algún momento van a llegar nuevos alumnos a sus universidades que van a estar interesados en temas similares a ustedes y que los van a leer, ¿ok? Entonces, en este sentido, sí es bien importante que escribamos siempre como si las personas que nos fueran a leer o partiendo del hecho de que las personas que nos van a leer no conocen sobre el tema. Acuérdense, ustedes son expertas, son expertos en su tema. Los demás no lo somos. O sea, a lo mejor yo medio sé dónde está el Ártico, yo medio sé qué países lo componen, yo medio sé que allá hay recursos naturales, pero el punto central del asunto yo no lo conozco. La experta es Pame. Yo medio sé del Segundo Imperio, a lo mejor puedo saber sobre algunas cosas históricas generales, pero la esencia de la tesis la sabe Ricardo, ¿no? O sea, yo a lo mejor conozco la relación México-Guatemala y hay algunas cositas y México con Centroamérica y los tratados de libre comercio y esto rollo, pero la experta en este tipo de cuestiones es Noemí. Y lo mismo si yo me meto a temas geopolíticos, México, Estados Unidos y petróleo y demás, pues a lo mejor yo medio la entiendo, ¿no? Leyendo y viendo a sesudos expertos que todos los días nos hablan desde la tele y el radio, pero bueno, esos grandes teóricos mexicanos sobre todos los grandes temas nacionales, pero al final el experto que va a conjuntar todo esto pues es Manuel Carmona, ¿no? Y él va a ser mi referente al final. Entonces, de esta manera, sí es bien importante que todos ustedes hagan siempre la tesis pensando en esto. Y que incluso los asesores, los sínodos que los van a leer, no van a ser expertos en el tema. O sea, imagínense encontrar en una universidad o en una escuela, por ejemplo, en el caso de la FES, de una FES, encontrar a 5 expertos en el Ártico, a 5 expertos en el Segundo Imperio Mexicano desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Es prácticamente imposible, eso no va a ocurrir. Entonces también hay que explicarles a ellos las cosas desde la teoría, porque a lo mejor ellos leyeron estos libros teóricos hace 10, 15 años, pero puede que tengan algunas cosas que no estén tan claras, que ya no se acuerden. Entonces sí es bien importante que ustedes partan del hecho de que lo que van a escribir, lo escriben para alguien que no conoce sobre el tema. Y en el caso de la teoría es mucho más importante. Si yo voy a hablar de la interdependencia compleja, y perdón que sea la que mencione, pero ustedes saben que es la que yo utilicé en mi tesis, y es la que conozco un poco más, pues entonces debo de explicar qué es interdependencia. Debo de explicar variables claves como sensibilidad y vulnerabilidad. Y por qué son importantes para la teoría y cómo se relacionan con mi tema, sí. Pero debo de partir del hecho de qué es
¿Qué nos dice Kyohei ni Nai en este caso que son? ¿Vale? Entonces este punto es bien, bien importante. Y sexto, digo, y quinto y último punto es que ya es la sexta diapositiva. Reproduzcan citas textuales de la teoría y relaciónenlas constantemente con el desarrollo de su tema. Sí, Noemi. Con esto que tienes aquí, digamos, por ejemplo, en el resto de los marcos, marco contextual, de preferencia, unir lo que dice marco teórico con, unir las ideas del marco teórico para fortalecer un poquito más el análisis en el marco contextual. A eso te refieres. O marco contextual o los otros marcos que tengamos, otros capítulos que tengamos. Sí, sí. El marco teórico en muchos sentidos va a ser aquello que articule toda nuestra investigación, ¿ok? Del marco teórico parte todo. Y ahorita les voy a enseñar parte del mío, para que justo veamos esto. Porque sí, el marco teórico nos va a llevar al marco contextual, al marco histórico, al análisis del tema, al estudio de caso, a todo lo que ustedes tengan cada uno en sus tesis, va a partir de ahí del marco teórico. Entonces, también siempre tenemos que mantener como este vínculo constante, ¿ok? Yo te pregunto porque, por ejemplo, en mi caso, ahorita estoy trabajando con el marco contextual, pero todavía no lo estoy relacionando con el marco teórico. Entonces, porque todavía no he entrado a mejorar el marco teórico. Entonces, estaría bien, por ejemplo, escribir todo el marco contextual sin relacionarlo todavía con marco teórico y luego de escribir el marco teórico, volver al marco contextual y arreglarlo y adaptarlo para que ya tenga coherencia con el marco teórico. Mira. Porque es que personalmente creo que sí es como un poquito del miedo de empezar por el marco teórico. Mejor empecé por el marco contextual para manejar bien mi tema. Y Ok. entonces ya pensaba pasar al marco teórico. Pero no estoy haciendo ese enlace con marco teórico porque todavía no he leído a profundidad mi teoría. Sí. Mire, justo, yo les decía y se los dije desde la primera vez que nos reunimos y varios se me quedaron viendo así como de, "Ay, ¿qué pasó? ¿No? Empiecen a escribir por su capítulo 2. O sea, primero, lo último que se escribe es el marco teórico. Y justo es por esto, porque el marco teórico se va a relacionar con todo lo demás. Y sí, después hacemos una relectura del resto de la tesis y hacemos vínculos, pero chiquitos. O sea, tampoco tenemos que estar regresando ni escribiendo ni reescribiendo la mitad de lo que llevamos. No, no, no. O sea, son vínculos ya muy chiquitos los que tenemos que hacer. Más bien, el marco teórico va a ser nuestra guía. En el marco teórico vamos a decir, esto lo vamos a ver a profundidad en el capítulo 2, esto lo vemos a profundidad en el capítulo 3, ¿ok? Y ya en el capítulo 2 y 3 podemos hacer una mención cuando lleguemos a ese tema de decir, esto está ligado con el concepto de sensibilidad que se señalaba en el marco teórico. Y ya, es toda la referencia que vamos a hacer ahí. No vamos a Bueno. reescribir, ¿ok? Bueno, entonces sí está, sí está bien empezar en el marco contextual, porque yo Sí, ahí ando. Bueno, sí, de ok. hecho, o sea, lo que yo les decía que fue lo que a mí me dijo mi asesora y ese consejo para mí fue fundamental en el avance de mi tesis, es que justo el marco teórico es lo que nos da más miedo. Y es como en los exámenes de matemáticas, no sé si alguien se los dijo a ustedes alguna vez, a mí me lo decía constantemente mi mamá, déjalo más difícil al último. Primero contesta lo más fácil y al último deja lo que te parezca más difícil. Aquí funciona igual y además en términos metodológicos nos va a funcionar. Ahora les voy a enseñar también por qué. Pero bueno, en la quinta recomendación que yo les puedo dar en este sentido. Las citas textuales en su marco teórico van a ser una herramienta bien poderosa. Por eso de verdad hagan notaciones para no caer ¿en qué página decía esto Morgenthau? No, pues nos vamos a meter en problemas, ¿no? Si hacemos eso. Citas textuales de la página 47, aquí viene algo bien interesante sobre el poder, por decir algo. Usamos la cita textual, aventamos la cita textual del autor, de los autores, y después vamos a decir cómo se relaciona con mi tema, ¿ok? Vamos a hacer este vínculo de manera constante. Y como les decía, vamos a hacer adelantos de los siguientes capítulos. Ahorita se los enseño, pero es lo que ahorita comentábamos un poquito con Noemi, ¿vale? Hasta aquí en esta parte
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? Yo sí, Sí, nada más para aclarar. adelante, Entonces, Claudia. los conceptos que, bueno, que nosotros quieramos definir, los vamos a hacer en el marco teórico, o sea, incluso algunos conceptos que usemos en los siguientes capítulos. Sí, sí. Ah, ok. Y entonces, bueno, es que no sé si ya lo hayas explicado, ¿verdad? En otra clase, lo del marco conceptual. Ujú. Entonces, ¿ese qué función tendría? Ok, sí, bueno, es que también aquí en este caso, Noemí, ella es guatemalteca, estudia allá, y los requisitos de su tesis son diferentes, ¿no? En el caso aquí de México y de la mayoría de las escuelas, en realidad el marco conceptual no es necesario. El marco conceptual va justo dentro del marco teórico. O sea, los conceptos fundamentales de nuestro tema van dentro del marco teórico. Ujú. El mío es marco contextual. Ah, Tal contextual. vez, Sí, sí, tal vez lo dije sí, mal. perdón. Sí, sí, Contextual, sí. 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 Ok. Ujú. Sí, Sí, está bien, ya me quedó más claro. sí, pero igual los Gracias. requisitos son distintos. O sea, por ejemplo, nosotros tampoco tenemos que hacer el contextual porque eso va un poco en la introducción. O sea, explicamos el contexto de nuestro tema, ¿vale? Ajá, sí, sí, sí. Ujú. Y, por Vale. ejemplo, tampoco a nosotros, en general, en la mayoría de las universidades, piden el estado del arte redactado como tal. O sea, el estado del Ok. arte es algo que nosotros tenemos que hacer necesariamente para saber qué se ha escrito sobre nuestro tema, porque también algunos de esos textos los vamos a utilizar nosotros como fuentes, Ok. pero no tenemos que hacer una redacción completa como sí piden en algunos otros lados, que es el caso de Noemí también, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ok, Sí, está bien. Gracias, ya entendí. perfecto, ¿no? Con gusto, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, duda, queja, sugerencia? ¿Todo bien? Bueno, creo que sí. Ok, entonces, a falta de otros instrumentos, de otras herramientas, pues voy a tener que recurrir otra vez a mi tesis. No lo hago como ejemplo de lo que se deba de hacer. De hecho, pues, yo siempre les he dicho, yo creo que yo no soy ejemplo de nada. Más bien lo pongo porque es la única que tengo así como a la mano y que les puedo explicar el proceso, ¿vale? De manera fehaciente, digamos. Entonces, voy a compartir rápidamente. Sí, 9. No, que me parece bien que nos compartas tu tesis. Mira, perfecto. Ya les digo, si algún día tienen muchísimo insomnio, se meten a TesiUNAM, buscan mi nombre, empiezan a leer y se van a dormir como en 10 minutos. Pero bueno, primero, pasa algo bien curioso y no sé si a ustedes les ha pasado. Eh, que a veces hasta para los nombres de los capítulos queremos meterle tanto rollo y como que se escuche bien padre, así como tenemos tanto ímpetu hasta en eso que acabamos por ser muy poco prácticos, ¿no? Y si no les ha pasado, pues a mí sí me pasó, ¿no? Yo no sabía así de cómo, y al final le puse la teoría de la interdependencia compleja para explicar las relaciones entre Irán y Estados Unidos. O sea, así como bien básico, como súper general, y nada más, ¿no? O sea, tampoco tenemos que ponerle así nombres, como extrañísimos o recaer en estas figuras literarias, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay que ser muy directos también cuando escribimos. ¿Querías decir algo, Pame? ¿No alzaste la mano? Ah, Ah, no, no, Jesús. ok, perdón. Y bueno, entonces, hasta desde el título sean prácticos también. O sea, no se quemen la cabeza con esto. Y entonces, así empezamos. ¿Qué voy a hacer en cada capítulo? El primer párrafo es, ¿qué voy a hacer en este capítulo? En este capítulo, acuérdense, se escribe en tercera persona, se describirán algunos de los conceptos más importantes de la teoría de la interdependencia compleja, expuestos por estos fulanos en este libro,
y se identificarán y explicarán, acuérdense de los verbos, que siempre tenemos que usar, en el contexto del tema central de esta investigación, dos puntos, este es el tema central de la investigación. La teoría de la interdependencia compleja ha sido seleccionada debido a que contempla las relaciones entre economía, política y patrones de cooperación internacional como puntos clave en la determinación del poder. Tres factores que se interrelacionan en el análisis del tema central de este trabajo. ¿Ya vieron? En este párrafo estoy explicando por qué agarré mi teoría. Nada más, sin tanto rollo, ¿no? A lo mejor hasta falta información, pero bueno, ahí Al está. grano de una vez, ¿verdad? Para no sesgarnos y limitar de una vez qué vamos a hablar. Exacto, y sean directo. O sea, imagínense, yo siendo directo, tengo 216 páginas, imagínense si me hubiera ido con rollos, ¿no? Y luego, dentro de este capítulo, se desarrollarán algunos de los conceptos más importantes de esta teoría. Sin embargo, en los capítulos siguientes, se relacionarán con mayor amplitud estos conceptos de la teoría con los hechos descritos en cada uno de los apartados. ¿Ok? Para dejar de manifiesto la importancia de este enfoque teórico en las relaciones entre Irán y Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahora, ya me bajo un poquito, no lo vamos a leer todo, ¿no? Obviamente. No quiero que se me duerman ahí. Primero, conceptos clave de la interdependencia compleja. Y yo los puse en negritas para remarcar que cada uno de estos era un concepto clave. Interdependencia asimétrica. Y bueno, empecé. El concepto más importante cuando hablo de interdependencia compleja, pues es interdependencia. La interdependencia, en su definición más simple, significa mutua dependencia. Y hace referencia a las situaciones características, shalala, shalala, shalala. Y aquí está la fuente, ¿vale? Y con negritas, los conceptos más importantes: interdependencia asimétrica, sensibilidad y vulnerabilidad, que los platicamos cuando les hablé de la teoría. Y están otra vez en negritas para que se sepa que sigo hablando de ellos. Luego, un punto importante de la teoría, las tres características. Yo no le puse las tres características, los autores lo ponen así, yo solamente estoy replicando lo de los autores, acuérdense. Por eso es importante ir a la fuente de origen, no reinterpretar lo que alguien ya interpretó, no. Los autores dicen que son tres características, pues yo también les menciono las tres características. Y aquí están las tres: múltiples canales de comunicación, ausencia de jerarquía y el papel secundario de la fuerza militar. Ahora, aquí ustedes tienen que hacer el ejercicio de diseccionar su teoría de manera escalonada o de manera jerárquica. Jerárquica creo que es una mejor palabra para esto. De manera jerárquica hay que hacerlo. Y en este sentido, pues bueno, este es el punto 1.2.1 y luego viene el punto 1.2.1.1 que se deriva de este, evidentemente, pero eso es importante que lo vayamos haciendo también, ¿ok? Que ustedes hagan un esquema de, bueno, de este concepto se derivan estos tres subconceptos y de cada uno de estos subconceptos se derivan dos puntos importantes más. Hagan también este esquema, ¿no? Que acuérdense que al final así es como nosotros tenemos que mostrarlo para que la persona tenga claridad de lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los múltiples canales de comunicación tienen tres dimensiones, ¿vale? Que están aquí abajo. Pero aquí les estoy diciendo, en los capítulos 2 y 3 se desarrollarán estos temas con mayor amplitud. O sea, lo que estoy haciendo en mi marco teórico es explicar cómo lo que me dicen Keohane y Nye se relaciona con mi tema. Pero el desarrollo de esas relaciones, de esos conflictos en ciertos casos, de esos temas más específicos, va a venir en los siguientes capítulos, ¿ok? Aquí simplemente relaciono mi teoría con el tema. Otra vez pongo, aquí está, bueno, esto es de Morgenthau, pero es otra cita de la teoría, ¿vale? Y entonces ya lo desarrollo con mi tema. ¿Mm?
Y así se va haciendo. Siguiente punto, relaciones transgubernamentales. ¿Qué son? Para Kyohei Ninai, no que son para mí, no que son para el autor que interpretó a Kyohei Ninai. ¿Qué son las relaciones desde el punto de vista de los autores? Sí, 9. Ahí ya empezaste a hablar de tu caso de estudio o solo desarrollaste la teoría. O de una vez empezaste a mezclar tu caso de estudio para identificar, para ir introduciéndolo. Solo desarrollé la teoría, pero para desarrollar la teoría en este sentido, necesito ya vincularla con mi caso de estudio. ¿Ok? Todo el tiempo lo que yo Pero, tengo que hacer es tomar frases de mi teoría o puntos específicos o párrafos completos si es necesario de mi teoría y explicar cómo esto se vincula con mi tema realmente. ok, o sea, ¿cuál es tu tema? ¿Puedes recordarnos? Y es la disputa en el Consejo de Seguridad de la ONU por el plan nuclear iraní entre Irán y Estados Unidos. Bueno, entonces tú viste la teoría de la interdependencia. Por ejemplo, este punto en cuanto a la disputa se relaciona de esta y esta manera. Exacto. Así. Ujú. Ok, ok. Sí, o sea, por ejemplo, Sí, es aquí, que esa era sí, 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 perdón, esa era mi duda para ver si sí ya en el marco teórico se empieza a mencionar, tal vez no todo el caso, pero sí algunos puntos del tema. ujú. Por ejemplo, aquí, justo en este punto que está aquí en pantalla, yo explico qué son las relaciones internas, las relaciones interestatales, perdón, ¿no? Que bueno, en esencia es las relaciones entre los estados. Y entonces explico por qué las relaciones entre los estados sí son importantes durante mi tema, ¿vale? Y aquí están algunos puntos muy específicos de la relación entre Irán y Estados Unidos como estados, ¿ok? Porque esta es la dimensión de la interdependencia compleja. También tiene algo que es distinto a las relaciones entre estados, que son las relaciones transgubernamentales, ¿ok? Y también explico por qué también existen este tipo de relaciones entre mis actores principales. Hay otro tipo de relaciones que son las transnacionales. Y también aquí está qué son las relaciones transnacionales y aquí está definido para que Eugene Nye está entrecomillado y todo, porque es así tal cual. Y explico por qué también hay este tipo de relaciones en la historia común que tienen Irán y Estados Unidos. ¿Ok? Entonces sí, sí empiezo a tocar puntos de mi tema, pero son puntos bien específicos para demostrar por qué también este punto se cumple con mi teoría. Es como en algún momento le dijeron, es como una especie de checklist, ¿ok? La teoría de la interdependencia compleja me habla de que existen múltiples canales de comunicación. Y esos múltiples canales de comunicación son 3 tipos de relaciones. La primera, check, la segunda, check, y la tercera, check, con mi tema. Entonces, por eso estoy usando la teoría. Reafirmo a cada momento cómo se usa la teoría. Sí, Ricardo. Jesús, entonces, por ejemplo, cada uno de los conceptos que vayamos nosotros desarrollando en la teoría, bueno, por lo que entendí, todos tenemos que estarlos relacionando constantemente con nuestro tema. Y, Sí, o sea, por ejemplo, yo poniendo de ejemplo, ¿no? Si yo elegí la sociología histórica y digo, por ejemplo, que es un nuevo concepto de imperialismo en el cual ya no es una colonia, pongo el ejemplo de mi tema y luego así con cada una de las cosas que me vaya encontrando. exacto. Sí, tal cual. Ok, ok, Ujú. muy bien. Sí, Gracias. no, ¿de qué? Porque justo, como se darán cuenta, justo el tema con la teoría, digo, esto va a sonar bien tonto, pero las teorías son muy teóricas, ¿no? O sea, de pronto nos dejan como conceptos muy vagos, muy generales, que para explicarlos necesitamos traerlos con algún ejemplo. Entonces, el ejemplo que siempre ustedes van a utilizar va a estar relacionado con su tema, ¿ok? Ese, digamos, es el gran punto. Justo ahorita como lo acaba de decir Ricardo. Si yo especifico sobre un tema, voy a ejemplificar o voy a traer a la realidad ese tema o ese punto de la teoría relacionándolo con el problema que yo estoy analizando, que yo estoy revisando. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que ustedes van a tener que hacer durante su marco teórico. Igual,
Todos estos, cada uno de estos puntos es un concepto importante de la interdependencia compleja. Esta es la tercera de las características, por ejemplo. Y otra vez, señala que, cita textual, esta es chiquita, pero bueno. Esta característica también está presente en el tema central de esta investigación. ¿Por qué? Ahí está, ¿vale? Otro punto importante de la teoría, el cambio de régimen internacional. Explico qué es y cómo se vincula con mi tema. Si se fijan, no son apartados tan grandes. Es justamente ir muy directo porque el desarrollo real del tema lo vamos a hacer en los capítulos siguientes. Como verán, esto, al final, es la gran complejidad del marco teórico, ¿ok? Que está vinculado con todo el tema, pero al mismo tiempo sirve un poco como introducción, como lo habíamos dicho ese día con Ricardo y con Pame. Y entonces, esa es la gran complejidad del marco teórico y por eso, nuevamente, la recomendación que les paso de mi querida maestra Garibay, que fue mi asesora, es que ustedes empiecen redactando capítulos 2, 3, 4, marcos contextuales, estado del arte, todo lo que tengan que hacer, y al final hagan el marco teórico, ¿ok? Porque ya tienen ustedes el panorama completo de lo que es su tema. Ya pueden hacer esta relación entre su tema y los diferentes conceptos de la teoría. ¿Ok? Sí, suena muy lógico porque al final, ya habiendo desarrollado el capítulo 2, el capítulo 3 o 4, en todo caso, ya cada vez que nos enfrentemos a un concepto de la teoría, sabemos ya por qué sí se relaciona, porque ya lo estudiamos, porque ya lo redactamos, ¿no? Exacto. Y lo único que tenemos que hacer en el marco teórico es reafirmar brevemente, o sea, como verán, 1 o 2 párrafos, cómo es esta relación, cómo es esta reafirmación que bien comento, Ricardo. ¿Ok? Y como les digo, a mí cuando me dijo mi asesor, tienes que empieza con tu capítulo 2 y el marco teórico último que se hace, pues bueno, en primera, yo dije, bueno, ya después de 6 años de haberme desaparecido, no puedo darme el lujo de decirle que no a mi asesora. Esa fue en primera. En segundo lugar, dije, bueno, mejor porque el marco teórico no lo quiero hacer. Y en tercer lugar, pues fue como de, bueno, ella sabrá. Y al final, créanme que fue una de las mejores decisiones y le agradezco mucho ese consejo que me dio porque realmente sí funciona. Y como dice Ricardo, o sea, cuando lo vemos de esta perspectiva, ya tiene un poco de lógica. Y se dan cuenta que al final es lo más sano para nuestra investigación y al mismo tiempo no quiero usar esta palabra, pero ahorita en este momento se me ocurre otra, es lo más sencillo. No la quiero usar porque la tesis no tiene nada de sencillo, pero pues no me vino otra palabra a la mente, ¿vale? Una pregunta, Jesús. Claro. El marco teórico, bueno, yo ahorita que estábamos viendo tu tesis, me di cuenta que tu marco teórico está, pues sí, con muchos conceptos, muy largo. Sí, a mí también eso me abrumó un poco porque yo, bueno, al ver que desglosas muchísimos, yo, por ejemplo, ahorita todavía no estoy empapado tanto de la teoría que quiero utilizar, no sé cuántos conceptos van a salir, no sé nada al respecto todavía. Y bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, depende del tema y teoría, la extensión del marco teórico, Sí, en este caso. sí, sí. Sí, depende del tema, depende de la teoría. Hay teorías que tienen muchos más conceptos que otras, ¿no? O sea, paradójicamente, por ejemplo, el realismo clásico tiene muchos menos conceptos que la interdependencia compleja. Paradójicamente, porque es un libro como 2 o 2.5 veces más grande, ¿no? Pero tiene menos conceptos, porque la visión es como un poco más acotada. En el caso de la interdependencia compleja, tiene muchísimos conceptos y esos son los que yo rescaté. ¿Okay? Tampoco tienen que hacerlos todos. Aquí la clave es que, por eso les digo, cuando ustedes vayan leyendo su teoría, vaya viendo cuáles conceptos o cuáles temas de la teoría se relacionan con su investigación. Y esos son los que ustedes van a tomar, ¿ok? Esos son los que ustedes van a estar viendo. Yo en este caso, pues encontré muchísimos y así fue como lo puse.
Y ahora, otro factor también va a depender de también qué tan rolleros son. Y así como ¿Qué ya tan vieron qué? qué tan rolleros, o sea, qué tanto hablan, qué tanto escriben Ah, rollo. Ujú. Sí, Ricardo. No, nada más, sí, yo creo que, por ejemplo, el otro día la semana pasada me dediqué como a buscar otras tesis, porque también estaba como enfrentándome a la hoja en blanco y decidí que también ya quería empezar a escribir el capítulo 2. Entonces, pues justamente descargué tu tesis de Tesiunam, la tesis de otros 2, 3 compañeros de que ya están titulados, por ejemplo, que pues conozco, y pues para fijarme justamente en el capítulo 2 nada más, para ver cómo ellos habían empezado, cómo habías empezado tú y así. Entonces, pues, o sea, no había visto la parte de la teoría y tampoco he visto la parte de la teoría de ellos. Entonces, pues Ujú. ahorita me surgió nada más esa duda, pero muchas gracias por aclararlo. No, de qué. Y bueno, me refiero a que también depende mucho de qué tanto rollo les guste aventar o de qué tanto desarrollen. Digo, ya vieron que así como, creo que sí va ligado un poco, así como es difícil que me quede callado de pronto, también es difícil que, o sea, igual esto me apasiona y me sigo y me sigo y me sigo y me sigo. Aunque está muy largo, es el capítulo más corto de mi tesis. Y aquí les voy a enseñar el índice. Empezó en la 12, terminó en la 33. O sea, 21 cuartillas. El capítulo 2 empezó en el 34 y terminó en el 80. Y el capítulo, bueno, mi tesis era inicialmente de 3 capítulos, pero como el tercero era una grosería, por eso se dividió en 2. El capítulo, y además vean cuántos subtemas también en el 2, por ejemplo, en el histórico, ¿no? Y el capítulo 3 empezó en el 81, terminó en el 141. ¿Ok? Entonces, pues realmente yo soy consciente y no es algo de lo que me sienta realmente orgulloso, porque creo que tal vez mucho de esto se pudo haber cortado, que de pronto sí me sobreemocioné con algunas cosas y le metía, 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 y le metía. En este sentido, pues sí, cada uno de ustedes tiene un estilo diferente, cada uno de ustedes sabrá cómo funciona, ya pues una carita Pam en el chat así como de... Y es que de verdad es el capítulo más corto, ¿no? O sea, con todo y todo, es el capítulo más corto. Entonces, pues sí, esto, les digo, no es algo de lo que particularmente me siento orgulloso porque sé que tal vez fue demasiado. Sí, Ricardo. Yo no creo que, o sea, no creo que sea algo malo, Jesús. Yo creo que, digo, si te apasiona el tema y lo desarrollaste de esta manera y encontraste la información que encontraste, creo que es algo fantástico. Digo, yo lo digo porque en estos momentos no me veo a mí mismo escribiendo, o sea, tantas cuartillas y también ya dejé la tesis mucho tiempo, ¿no? O sea, me sorprende el hecho de que pueda desarrollarse en tantos o en tan pocas cuartillas, depende de la perspectiva, pero creo que sí, o sea, creo que es un trabajo muy, muy bueno porque desarrollas muchos conceptos y eso es, aclaras a lo mejor en tu tesis muchas, no sé, relacionas, ¿no? La teoría y los conceptos. Yo creo que es algo, pues, muy, muy bueno. Muchas gracias, Ricardo. Pues sí, realmente, o sea, yo estoy contento con mi tesis, pero el problema con esto, que afortunadamente no me pasó, es que de pronto si ustedes meten y meten temas, pues nunca termina, ¿no? O sea, se puede prolongar de manera casi infinita, porque pues, la información está ahí, la información fluye y fluye y fluye y fluye. Entonces, bueno, al final, pues sí hay que llegar a un punto en el que se pone un límite. El mío llegó como en la página 180 y sí dije, no, ya, espérate, hay que empezar a cerrar esto, porque si no, no se va a poder, ¿no? O sea, pero bueno, entonces sí, justamente el capítulo 1 por eso termina siendo el más pequeño de casi todas las tesis en general, ¿ok? A menos de que ya te claves mucho en la teoría, lo cual tampoco es tan recomendable porque pues, ya vieron que no son de pronto lecturas como tan fáciles ni tan agradables en sentido estricto, pero bueno, al final aquí está. Y si alguien más quiere tenerla como Ricardo, pues igual la pueden descargar o me pueden decir y con gusto se las paso. O sea, yo siempre creo que el conocimiento debe de tener una lógica circular y una lógica de difusión. Y en este sentido, pues en medida de lo que esto pueda servir
como bueno, como mal ejemplo, como lo que sea, pues con todo gusto ahí está disponible justo en la página de TESIUNAM, y si no, pues les digo, me lo pueden pedir y yo se las paso. Pero la realidad es esta, ¿no? O sea, ustedes van a desarrollar la tesis también dependiendo de cómo lo vayan viendo. Y yo créanme que al inicio, cuando yo empecé con mi capítulo 2, llevaba como 20 cuartillas, que fue, me acuerdo, el primer avance que le enseñé a mi asesora. Según yo, cuando se lo enseñé, cuando le dije, mire, esto es lo que tengo del capítulo 2, según yo, ya estaba casi acabado el capítulo. Y yo lo que esperaba era que ella me dijera, no, pues ya mira, ya está hecho, sigue con lo demás. Y me acuerdo perfecto que yo cuando fui a mi retroalimentación, me dijo, es un muy buen avance. No, te falta todavía muchísimo de este capítulo, pero es un muy buen avance. Y yo creo que yo puse cara de sufrimiento así de, no, pero, o sea, esas 20 cuartillas me costaron como 2 meses, casi lloré al hacerla, sufrí. ¿Por qué me dice que me falta un montón? Y mira, acabé haciendo muchísimas más. Entonces, al inicio parece muy complejo, a eso voy, pero realmente cuando ustedes empiecen a empaparse del tema, se van a dar cuenta de que tienen un nivel de conocimiento impresionante. Y yo lo he visto con ustedes. O sea, yo cuando he tenido la oportunidad de platicar con ustedes, cuando me platican sobre sus temas, el nivel de conocimiento que ustedes tienen es amplísimo. Y si lo empiezan a vaciar en hojas, se van a ir llenando y llenando y llenando y llenando las cuartillas. Entonces, por esa parte de la extensión, entiendo perfectamente que puede ser una presión muy grande decir, ay, ¿de dónde voy a sacar aunque sea 30, no? O sea, siento que escribo una y ya me estoy muriendo, pero también es algo que se va dando con el tiempo. Es parte de este proceso. Cuando rebasamos ese dilema y ese gran problema de la hoja en blanco, créanme que el resto del trabajo va a fluir de manera adecuada. El día que agarramos y decidimos, sabes que ya me voy a poner a escribir algo, se van a dar cuenta cómo las ideas van a fluir mucho más rápido de lo que ustedes piensan, porque el conocimiento ya lo tienen. Y a mí me ha quedado clarísimo. O sea, yo lo único que les puedo decir es que a mí me queda claro que todos ustedes les encanta su tema, lo cual es una gran ventaja. Les encanta la carrera, lo cual también es una gran ventaja y es algo que comparto y me encanta ver también cómo comparten este tipo de temas, de cuestiones, y que tienen un conocimiento ya muy amplio sobre su tema. No se van a dar cuenta ustedes hasta que lo vacíen en las hojas y se den cuenta realmente del volumen de lo que ustedes pueden lograr. Pero yo estoy completamente convencido de que ustedes tienen el conocimiento. Y bueno, ahorita con ustedes 5 con quienes estoy hablando directamente, pero lo mismo para todas sus compañeras y todos sus compañeros que he tenido la oportunidad de leerlos. Bueno, compañeras nada más, porque los únicos 2 compañeros ya están aquí. Que he tenido la oportunidad de leerlas, que he tenido la oportunidad de platicar con ustedes, tienen un nivel de conocimiento muy, muy, muy amplio. Entonces, en este sentido, yo entiendo que es difícil y que este pensamiento de, no, pues yo nunca voy a lograr hacer ni 50. Es normal, pero créanme que lo van a conseguir y por mucho más, ¿no? ¿Cuánto? Hasta donde ustedes quieran. Hasta donde ustedes quieran, ya vieron que esto se puede hacer y al final, yo no siento que escribí tanto como terminé escribiendo con mis 211 páginas, porque esa barrera se separa y después ya van a escribir cuartillas súper rápido, se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar porque si algo estoy también convencido es de la enorme, enorme capacidad que tienen cada uno de ustedes. O sea, eso yo lo he visto, yo los he leído, yo he platicado con ustedes sobre sus temas y me queda claro que tienen una capacidad inmensa para lograr. O sea, de que lo van a lograr, yo no tengo ninguna duda. El problema es que quienes tienen dudas son ustedes. Es normal, es normal. Lo platicamos la otra vez. Cuando superen ustedes esa barrera, cuando llegue el tiempo que se den cuenta, lo van a hacer. Y nunca, nunca es tarde, ¿no? Jamás es tarde. Yo ya cuando me titulé sentía que me había tardado un montón, sentía que ya era casi un fracaso, ¿no? Que nunca lo iba a lograr. Y pues mire, afortunadamente lo hice, ya con mi especialidad terminada, solo 3 años después.
y con esta enorme, enorme, enorme oportunidad y privilegio de poder platicar con ustedes y que de alguna manera compartirles mi experiencia en medida de lo que a ustedes les pueda servir, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda, sugerencias, quejas. Jesús, deberías considerar escribir un libro así como estructural y también con contenido motivacional para terminar una tesis. Digo, aparte, bueno, con un poquito menos de 200 hojas, pero estoy seguro que sería un éxito. Ah, gracias, Pam. Sí, porque si lo hago de 200, pues ahí sí ni la van a leer. Sí, Ricardo, perdóname. Desplazarías a Humberto Eco, yo creo. que mira, el libro de Eco es bueno, pero el gran problema es que él habla de una tesis de doctorado. Entonces, si alguien recién salió de licenciatura lo agarra, y se los digo porque me pasó, hay muchas partes de una tesis de doctorado que evidentemente son muy distintas a una de licenciatura. Y entonces parece mucho más complicado de lo que es. O sea, sí es difícil, sin duda, pero parece mucho más de lo que es. Entonces, pero sí, sin duda es un libro importante y tal vez lo haga. Digo, a mí me encanta y de verdad, se los he dicho y se lo repito, lo dije hace unos minutos, pero para mí realmente es un privilegio poder estar con ustedes, que me den la oportunidad de platicar sobre estos temas y de alguna manera de apoyarles en este proceso que sé que es difícil. Y como se los dije de la primera sesión, también esto es un poco como un grupo de autoayuda, porque todos ustedes tienen un problema similar por diferentes circunstancias, pero al final la solución pues va a ser la misma y la solución va a terminar siendo que todas y todos ustedes van a terminar consiguiendo su título y su tesis. Sí, Noemí, adelante. ¿Tú tendrás algún libro que me puedas recomendar para entender un poquito cómo se configuran los tratados de libre comercio y todo el tema comercial entre los países? Estoy volteando a ver mis libros, ¿eh? No los estoy ignorando. Estoy casi seguro que sí. No estoy seguro que esté por ahí. Tal vez esté en mi caja. Pero no, de que debo de tener algo, sí. Y de hecho, tengo uno que está enfocado justo como en la parte regional. Habla de América Latina. Entonces, a lo mejor te sirve también. Ah, bueno. Lo Y busco. eso, Sí, dime. ujú, Sí, dime. esto de explicar, por ejemplo, cómo se constituyen los tratados, y explicar así como a grandes rasgos, por ejemplo, hasta desde las zonas francas y todo, ¿eso tú recomiendas que lo coloque en marco contextual o marco teórico? Porque en el marco contextual lo que voy a hacer es explicar un poquito cómo fue el proceso de negociación que tuvo México con los países centroamericanos para homologar los tratados de libre comercio. Yo creo que debe ser marco teórico. Ah, bueno. Porque al final son conceptos importantes sin los cuales no se puede entender el resto de tu investigación, ¿no? Entonces, Ajá, sí, sí. yo creo que es marco teórico, sí. Ah, bueno, está Vale. bien. Entonces, ay, gracias si tienes información o si alguien más tiene, le agradezco que me lo Sí, sí, pase. sí. Sí, y Gracias. también por ahí tengo un libro de Derecho Internacional Público, que es como uno de esos Ajá, libros que cuando uno se enoja lo puedes aventar para pegarle a alguien, pero no, lo tengo aquí, porque es un ajá. librote donde también a lo mejor te puede servir ahí justo alguno de los temas que trae, porque además es un libro interesantísimo. Entonces, sí, Noemi, lo checo, te mando ahí lo que tenga en cuanto al índice y tú me dices qué te sirve para escaneártelo y mandártelo, ¿vale? Perfecto. Gracias, Jesús. No, de qué, con gusto. Y lo mismo para el resto, o sea, si hay algún libro que necesiten, ya saben, está el chat, pero igual me pueden decir a mí, se lo pueden pedir a sus compañeros en estas sesiones. Y si alguien tenemos algo que les pueda servir, estoy seguro que todos lo estaremos compartiendo. Yo por mi parte, pues sí, con mucho gusto. Tengo un montón de libros que no he leído, pero que evidentemente si a ustedes les sirven, pues se los comparto. Y bueno, ahí en lo que les pueda apoyar en este sentido. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, algo más que quieran decir? Ok. No, Jesús, muchas gracias. Creo que ya quedó, bueno, en mi caso me siento un poquito más empapada nuevamente para ver lo de mi marco teórico. De hecho, estoy leyendo el de geopolítica de Ujú. Lacoste.
Sí, de hecho, ahorita comentabas lo de que no leamos interpretaciones y, híjole, sí, la verdad es que sí lo he estado haciendo bastante, pero me voy a centrar más en los autores, porque es verdad, a veces uno acaba más confundido. Y la verdad es que ni siquiera, o sea, si tú no me lo dices ahorita, ni siquiera se me hubiera ocurrido, pero sí, mejor me voy a centrar como tal en los autores natos de las teorías. Y pues bueno, en eso estoy. Muchas gracias. No, de qué, con mucho gusto, Pame. Sí, es que justo, y se los digo porque a mí también me pasó. Entonces, yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena, como dicen por ahí, pero pues sí, por lo menos compartirles, digo, si ustedes finalmente pueden hacer pues lo que gusten, ¿no? Es su tesis y seguramente les va a quedar bien, lo hagan como lo hagan. Nada más, pues ahí se pueden evitar un poquito de temas, porque como dice Pame, de pronto sí se puede confundir uno un poco más de lo que te ayuda, ¿no? Perdón, Manuel, ¿ibas a decir algo? Sí, no, nada más comentar, Jesús, que bueno, estuvo muy, o sea, esta recomendación de tomar solo un libro de teoría está súper bien porque, no sé, yo en un principio me inundaba de tengo que agarrar 3, 4, 5 libros de teoría para poder aterrizar todo súper bien, pero realmente creo que, o sea, pues suena muy lógico que si nada más sea uno solo, ¿no? Porque al final, pues como bien decías, ¿no? O mencionas, pues tomar más o saturarte de tanta información va a hacer que pues tal vez me quede o nos quedemos en el mismo punto, ¿no? Exacto. Y la otra era, pues bueno, me queda muchísimo más claro porque ahora nos comentabas o nos hacías la recomendación de empezar con el capítulo 2 precisamente para poder ensamblar ya con esa información, pues todo el marco teórico, ¿no? O sea, poder así hacer el match de, oye, pues estos son lo que yo considero que es el marco teórico y que se ajusta a mi tema por tal razón, ¿no? Entonces, pues no, más que nada agradecerte más bien. No, pues con mucho gusto, de verdad. Les digo, cualquier cosa en la que yo les pueda apoyar, pues sin duda lo haré con muchísimo gusto. Y justo, o sea, aquí el tema, les digo, a mí me saltó mucho desde que me lo dijo mi asesora, empieza por el capítulo 2. Yo no estaba en condiciones de ponerme a discutir con ella, evidentemente, entonces le hice caso y créanme que funcionó. Y ya ustedes están viendo que tiene una cierta lógica, ¿no? Entonces, ahí les paso el consejo, ¿no? Así como me lo dieron a mí, yo lo comparto con ustedes. No, pues muchísimas gracias de verdad, Jesús. No, siempre, siempre es un gusto. Sí, muchas gracias por el consejo. Créeme que sí me ha como hecho aterrizar más pues en la parte de empezar a escribir. Creo que sí tiene una lógica y un sentido, entonces pues ahí vamos a darle el capítulo 2. Exacto, exacto, sin Sobre todo miedo. porque creo que cuando uno está buscando fuentes de información, lo último que tienes es la lógica. O sea, nada, estás como en un punto donde quieres coleccionar cosas y que no se te vaya ninguno o que se te vaya lo menos posible. Y al final te das cuenta que, o sea, que ya tienes ahí como tu bonche de cosas. Y en mi caso me pasa que no sé por dónde empezar a leer. Entonces, pareciera que, ay, es un consejo X, pero sí sirve bastante. Porque yo decía, bueno, igual y si leo, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Geopolítica crítica desde la perspectiva de otra autora que tal vez me pueda desmenuzar más las cosas, en mi mente yo creía que eso era más fácil, pero la realidad es que no, porque es verdad, estoy leyendo su interpretación, no como tal lo que tengo que saber, sino el lente bajo el que ella ve las cosas y de repente me quedo pues como peor porque digo, creo que no estoy, o sea, no lo estoy ligando con lo que yo quería explicar. Entonces sí es muy útil saberlo. Exacto, exacto. Para mí sí, la verdad es que sí, sí funciona en términos también de que, acuérdense, cada autor pues, le va a meter la interpretación de lo que ellos están viviendo, de lo que ellos están sintiendo al verlo. O sea, no, como se los decía en un inicio, no existe la neutralidad absoluta porque somos seres humanos y tenemos una serie de cargas político-ideológicas, sociales, culturales, etcétera, 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 que siempre van a influir, pero lo que podemos aspirar es a ser objetivos en términos de leer todo, pero en este caso sí, justo. Si nosotros leemos a un autor para entender a otro, pues no estamos entendiendo al autor original. Estamos simplemente asimilando una interpretación con la que podemos estar de acuerdo o no, pero eso no significa
que sea realmente el autor original o la esencia del autor original, ¿no? Es lo que a esa persona le pareció la esencia del autor. Entonces, bueno, eso siempre puede cambiar y eso siempre puede tener esta perspectiva. Es como lo que yo les decía en algún momento. Si por ejercicio todos los que estamos aquí dijéramos, vamos a hacer un trabajo sobre el mismo tema, les aseguro que los 6 trabajos serían completamente distintos, aunque sea del mismo tema. Porque evidentemente aquí lo que importa es la persona que escribe, más allá del trabajo. Entonces, esas son cosas que justamente las vamos viendo cuando nos empiezan a pasar tristemente. Entonces, por eso yo simplemente les recomiendo esto, pero pues igual, ya cada uno de ustedes sabrá, ¿vale? Bueno, detengo la grabación